Mi nombre es Carolina Moncada y mi exposición va a ser en base al tema de compraventa mercantil. Ante todo vamos a definir qué es contrato. El contrato es un convenio obligatorio entre dos o más personas relativo a una materia, a un servicio, a un proceder o a una cosa. Según el artículo 1133 del Registro Civil, explica que el contrato es una convención entre dos o más personas para modificar, para extinguir, para arreglar, para constituir entre ellos un vínculo jurídico. Tenemos la función económica del contrato. Dice que constituye la principal medio moderno de adquisición de riqueza, tanto en su función jurídica como en su función económica. Luego tenemos las características del contrato de compraventa mercantil. Una de las características más evidentes del contrato de compraventa mercantil es que se dice que es un acto de comercio con carácter objetivo o subjetivo. También tenemos por otra parte que es bilateral. Bilateral porque engendra derechos y obligaciones a ambas partes. Oneroso porque confiere gravámenes y gravámenes y provechos y gravámenes de manera recíproca. Conmutativo. Se dice que es generalmente conmutativo porque las prestaciones están determinadas al momento de celebrarse el contrato. Y se dice que es consensual porque el contrato es consensual para bienes muebles y para bienes inmuebles es formal. ¿Por qué se dice esto? Porque el contrato consensual para bienes muebles no tiene condiciones estrictas. Se puede hacer de manera verbal. En cambio, para bienes inmuebles sí tiene que tener se tiene que hacer por escrito de manera pública o manera privada según el importe del mismo. Por otro lado, tenemos los elementos personales del contrato de compraventa mercantil. Tenemos el vendedor y el comprador. ¿Quién es el vendedor? El vendedor es la figura moral o física que se obliga a traspasar el dominio o el derecho de una cosa a otra persona. ¿Y quién es el comprador? El comprador es la persona moral o física que se obliga con el vendedor a pagar en dinero cierto y justo por el dominio de una cosa, o por la propiedad de tener una cosa. También tenemos, por otra parte, los elementos reales del contrato de compraventa mercantil. ¿Quiénes son los elementos reales? El precio y la cosa, que tienen que cumplir con ciertas condiciones. El precio tiene que ser justo, tiene que ser verdadero, tiene que ser en dinero y tiene que ser verdadero, justo. Creo que esas tres. Y la cosa debe ser determinable, debe estar en el comercio y debe existir en la naturaleza. Por otra parte, tenemos los elementos formales, que son los contratos de compraventa de bienes muebles y los contratos de compraventa de bienes inmuebles. Los contratos de compraventa de bienes muebles tienen que cumplir con ciertas características, como son, puede ser que tenga escritura pública o escritura privada, se puede celebrar con o sin testigos, puede ser de manera verbal. De otra manera se rigen los contratos de compraventa de bienes inmuebles. Estos se tienen que celebrar por escritura pública, al menos con 2 testigos, ratificados por un notario ante un juez competente y debe estar registrado en el registro público del comercio y de la propiedad. También tenemos, entre las especies, tenemos el compraventa mercantil y el compraventa con reserva de dominio. El compraventa con reserva de dominio es aquella que se rige por la siguiente condición, que hasta que el comprador no pague en su totalidad la deuda, no es traspasado o no tiene el dominio o la propiedad del servicio o de la cosa, del producto. Como un ejemplo palpable podemos mencionar cuando una persona solicita un crédito bancario para comprar un vehículo, hasta tanto esta persona, que es el comprador, no pague en su totalidad el préstamo bancario, el banco
no le entrega la reserva de dominio, es decir, no traspasa la propiedad del vehículo a la persona que está pagando el crédito. Y por último tenemos el fondo de comercio. ¿Qué es el fondo de comercio? El fondo de comercio está definido como un conjunto de elementos materiales e inmateriales de la empresa, pero que tienen un valor para la misma. Lo conforman la clientela, la ubicación del local, la razón social, entre otros. Esta ha sido mi exposición. Muchas gracias.